¿Cómo entender la mitigación de una manera simple dentro de los mercados? Bienvenidos una vez más a Pulso de Mercado. Hoy es miércoles 12 de abril. Les saluda su servidora Verónica Chacón. Encantada de compartir este espacio nuevamente y les abro la más cordial bienvenida para que no se pierdan ningún segundo de este video y puedan tomar nota de cada uno de los tips que les voy a compartir en materia de mitigación. Antes de continuar con la información de este video, les recuerdo que el contenido del mismo es únicamente de carácter educativo, que rendimientos del pasado no son garantía para rendimientos en el futuro. Y estamos listos para empezar a hablar de mitigación. ¿Pero qué es la mitigación? Probablemente han estado buscando en un lugar y otro para poder entender qué es la mitigación y poder aterrizar este concepto. Pues se lo voy a explicar de una manera muy simple. Es el término que utilizan las instituciones para poder reducir las pérdidas. ¿Y cómo entendemos esto? Ok, veamos lo que tenemos en pantalla. Es un dibujo de una manera simple, de una estructura, de una manera lineal que estamos haciendo por acá para poder entenderlo en un sentido pues más sencillo. Imaginemos que estamos en una direccionalidad alcista como tal y tenemos un inicio y un movimiento y por acá arriba ya empezamos a tener un fin de un movimiento. Algo muy importante, mientras el precio va caminando, formándose como tal, van a existir áreas de mitigación que quedan pendientes, áreas que han sido mitigadas y desde luego también viene un concepto como tal que es liquidar o neutralizar, que viene siendo un sinónimo. Si escuchan neutralizar, liquidar o eliminar, viene siendo totalmente lo mismo o hablar de un barrido. Son dos conceptos totalmente diferentes, pero hoy vamos a hablar de mitigación. ¿Y mitigación qué es? Cuando tenemos áreas que no han sido mitigadas, son aquellas áreas donde han quedado órdenes que están en aquel momento en pérdida de algunas instituciones y como tal en algún momento esas instituciones deben volver a estas áreas. ¿Para qué? Para reducir esas pérdidas. ¿De qué manera reducen estas pérdidas las instituciones? Pues bien, digamos que el precio en este caso aquí ya neutralizó esta zona. ¿Por qué? Porque superó la misma como tal, ya logrado cerrar las órdenes que estaban ahí pendientes y posiblemente tomar nuevas posiciones. Pero en el caso de esta área que está por acá, que dice no mitigada como tal, son aquellas áreas donde efectivamente las instituciones están perdiendo el dinero y posiblemente ocupa venir a mitigar la misma para poder cerrar en esta manera acá en break-even o puede cerrar posiciones o bien abrir nuevamente nuevas posiciones en otros puntos de partida que le beneficien de acuerdo a la intencionalidad que tiene el precio en este momento. Y esta que está por acá mitigada en la parte inferior es porque el precio efectivamente en algún momento mientras subía iba mitigando las mismas. Entonces la diferencia entre lo que es mitigar y no mitigar. La que está mitigada es aquella área donde ya el precio efectivamente ha logrado cerrar órdenes y lograr un balance, un equilibrio acá con las órdenes que tenía abiertas, y las que no están mitigadas son aquellas donde todavía hay posiciones que están abiertas y posiblemente en términos de pérdidas, y cuando el precio busca hacer este proceso de mitigar es para poder reducir estas pérdidas. Veamos que de forma más sencilla como lo vimos hoy, mientras veamos la gráfica, en este caso vamos a utilizar nuevamente el australiano dólar, vamos a empezar a identificar cuáles son esas áreas que ya están mitigadas y cuáles son las que no están mitigadas como tal, para ver cuál podría ser el posible escenario de cuando el precio ya tiene una área mitigada y hay otras que no son mitigadas. Aquí es muy importante algo. Por ejemplo, imaginemos que acá en este momento, en su momento habían bajos iguales y efectivamente por esta es la razón que el precio liquidó, o sea, superó esta área como tal y tuvo que llevarse esta liquidez que estaba pendiente. Posiblemente el escenario que venga posterior a ello es que el precio efectivamente busque llegar a esta área que no está mitigada para posteriormente a ellos aquí sí darnos una reacción como tal y seguir con su intencionalidad alcista que trae. Entonces es muy importante validar este concepto, esta conjugación de estos dos conceptos para poder aterrizar con mayor, en este caso, armonía el análisis técnico. Sin embargo, una vez que el precio se aproxima a esta área que aquí dice no mitigada, es importante en este punto de aquí validar qué características hay. Características importantes que podemos tomar en consideración. La semana anterior hablábamos de los bloques de órdenes que existen y recordamos que hablábamos de características y que eran estos mismos o que eran los puntos de interés. Pues estas características que hablábamos la semana anterior podemos estarla buscando en esta área que no está mitigada y consecuentemente con temas de direccionalidad y cómo realmente poder aterrizar un análisis desde cero, que también son videos que hemos visto en semanas anteriores, podemos empezar a hacer una unión de todo esto y poder aterrizar un análisis de una manera pues más, en este caso, más coherente y más saludable para que puedan tomar decisiones dentro del mercado. Espero que este tema de mitigación hasta acá les haya quedado claro y consecuentemente yo los voy a invitar para que me acompañen a seguir con esta información y poder aterrizar en el análisis del australiano dólar que traemos para hoy.
Bueno, entonces pasamos acá ya inmediatamente a poder ver el Azoriano Dollar desde una temporalidad de diario, donde efectivamente acá lo que quiero que veamos e ir introduciendo, más allá de poder aterrizar el análisis, es poder entender este concepto de mitigación o no mitigación de las zonas. Y validando el último fractal en este caso que nos interesa a favor de la direccionalidad que tiene el precio, que es donde estoy trazando las dos líneas rosadas, del principio a fin, del punto más alto al punto más bajo que tiene en diario, pues efectivamente el precio en algún momento, si vemos las zonas sin refinar desde diario, porque las estamos considerando en este momento en diario, esta que está por acá aún no ha sido mitigada y tiene características importantes de lo que les decía que hablábamos la semana anterior de los puntos de interés. Aparte de tener el bloque que está por acá, hay una ineficiencia por acá pendiente todavía y hay liquidez previa al punto de interés y simultáneamente el precio también tomó liquidez anteriormente, tuvo un volumen significativo y quebró estructuras. Entonces un área fuerte donde consecuentemente si el precio viniera a cumplir un objetivo de un punto de vista diario podría estarnos dando una reacción a esta zona de acá y nosotros evaluar si es en este caso conveniente, bueno abrir posiciones o bien cerrar posiciones que traían en compras de esta área. Esto por este lado, esta es una área no mitigada y una área mitigada por ejemplo es esta que está acá, que en efecto también fue importante en su momento hubo una ineficiencia por acá, después el precio vino e inmediatamente la mitigó como tal. Y veamos que nuevamente vuelve a ser una fabricación de liquidez de una forma interna y vuelve a mitigar la misma. ¿Cómo mitiga la misma y por qué? Bueno, pues este que estaba por acá era una forma tendencial de liquidez que había y el precio cuando vuelve a llegar a ella con esta construcción de liquidez que hace de forma interna, vuelve a tomar una neutralización de esta liquidez de acá y vuelve a mitigar este bloque. ¿Cuántas veces puede ser mitigado un bloque, una zona? Bueno, puede ser mitigado, y lo hablábamos la semana anterior, el número de veces que así las instituciones lo requieran. A mayor número de mitigación en la zona, mayor va a ser la liquidez como tal, entonces va a existir aún más posibilidad que en algún momento el precio venga a liquidar esta zona como tal. Recordemos que anteriormente en el dibujo veíamos cuando el precio había liquidado una zona y cuando el precio había mitigado o no mitigado una zona para que puedan llevar esto a sus análisis como tal. Partiendo ya del hecho del análisis y haber entendido esta construcción que hay, recordemos que aquí aún queda liquidez pendiente por encima de este bloque que ya fue mitigado, al que el precio podría ser un proceso de que si quiebra esta área acá, como lo estoy haciendo en el dibujo, podría venir a buscar a cazar esta liquidez que está acá a la izquierda y buscar una reacción dentro de esta zona de un punto de vista que es la oferta de diario. Ok, de momento la importancia o la relevancia del precio prevalece en esta zona, es aquí donde vamos a seguir fundamentando nuestro análisis en las demás temporalidades que vamos a seguir correlacionando. En este caso vamos a pasar ya directamente a las 4 horas y vamos a empezar a seguir con el análisis, introduciendo todo este tema de la mitigación que es lo que les venía hablando el día de hoy. Recordemos que la semana anterior veíamos que el análisis prevalecía de esta zona por acá, que es una mecha entrelazada o sombra, como gusten llamarle, donde el precio dio esta reacción a venta, donde ha tenido esta caída, donde efectivamente si nos ubicamos en el presente inmediato de las 4 horas, podemos figurar que la mayor atención en este caso del precio figura sobre este sector donde estoy señalando en rosado. Y partiendo de acá podemos inclusive ver zonas que previamente ya el precio mitigó y empezar en este caso a ver cuáles han perdido probabilidades donde el precio pueda regresar y también cuáles pueden tener mayor probabilidad donde el precio pueda inclusive ir a buscar este objetivo como tal de la mitigación. Veamos acá que cuando el precio prevalecía salir a iniciar este retroceso en el que se encuentra, acá inmediatamente ha hecho mitigaciones de zonas bastante importantes, donde ya el precio vino y cerró acá sus órdenes en break-even, o bien cerró sus órdenes en su totalidad, o volvió a poner posiciones nuevas, en este caso, posiblemente en compra, porque era la dirección que en este momento tenía el precio hacia lo que son las compras, como fue lo que se vino dando en esta consecuencia como tal. Sin embargo, por acá podemos ver que hay factores importantes donde podemos involucrar el concepto, por ejemplo, que el precio hizo una neutralización, o sea, tomó la liquidez, porque vean la forma en la que el precio ha logrado rebasar este punto como tal. Bastante importante. Podemos inclusive ir a aterrizar este análisis mejor en 1 hora y si es posible también, y si fuera necesario, podemos ir a los 15 minutos como tal. Y desde mi estudio que he hecho durante los últimos meses me he enfocado mucho en 1 hora y he podido validar que efectivamente 1 hora respeta, de acuerdo a lo que yo aplico, mejor el tema de la aplicación del Smart Money y la liquidez como tal, y es por ello que ahora me enfoco mucho también en 1 hora y le doy muchísima importancia a esto como tal. Los bloques acá como tal se respetan todavía muchísimo mejor, y la formación de los fractales operables también me gusta más cómo hace la marcación y la armonía del mismo y desde luego el resultado que se tiene. Partiendo del hecho de lo que veníamos hablando acá en 4 horas,
Lo importante es podernos ubicar que las áreas de importancia serían donde estoy ubicando este fragmento que anteriormente les decía y ver que el precio ya acá hizo una neutralización. Y hay importancias de zonas que se pueden ir a refinar en timeframe menores que todavía podrían venirse a reducir y que queda mitigación pendiente y aquí es ir evaluando esta acción del precio. Sin embargo, actualmente el precio parece ser, si ahorita nos vamos a una hora, vamos a poder ver que de aquí a aquí hay zonas importantes que han sido confirmadas y que queda liquidez pendiente que tomar por acá y posiblemente hay bloques por acá de por medio pendientes todavía que mitigar. Entonces vamos a ir a una hora para poder ver este escenario todavía con mayor claridad. Estando ya acá en una hora, vemos lo siguiente y podemos en este caso, inclusive yo tenía este bloque previamente marcado donde el precio, y esto es lo que les quería hacer acá la analogía en este caso, que pudieran hacer el análisis y en vista que ya el precio rompió, pues veamos que efectivamente los que les iba a decir se está cumpliendo. Vea que yo tenía marcado aquí una M y una F como en forma con un signo de pregunta. Esto significa lo siguiente: efectivamente acá este bloque que yo marqué, el que estoy señalando en este momento, ya estaba mitigado por estas velas que están acá. Sin embargo, es importante poder en este caso evaluar que si tenía liquidez pendiente todavía por acá, porque cuando yo hice este análisis el precio aproximadamente estaba como por aquí, más o menos, tenía liquidez pendiente acá, era el punto más alto, o sea, ya estaba por llevársele el precio. Y si yo tengo esta mitigación aquí en la parte superior, que era mi bloque, en este caso, que me dejaba en el presente una hora, la F y el signo de pregunta representa qué otras fallas hay en mi parte superior al que el precio pueda llegar. ¿A qué me refiero con estas fallas? ¿Qué bloque o qué espacios quedan todavía donde hay aquí escasez o hay ausencia de liquidez o hay falta de que el precio llegue y mitigue, donde puede darme una reacción? Y efectivamente donde el precio ha venido. Y si nos podemos identificar este que estaba pendiente de mitigar, veámoslo por acá. Y es efectivamente donde el precio ha llegado. Véanlo por acá. Es donde el precio ha llegado. Entonces, efectivamente, una vez que el precio ya ha hecho mitigaciones y si hay fabricación de liquidez de por medio, empezamos a unir todos estos conceptos como tal, de acuerdo a la direccional del precio, que recordemos que podíamos ver ya que había un incentivo que me indicaba que iba hacia en este caso, una dirección alcista dentro de un fractal del que ya habíamos marcado en temporalidades anteriores y vean cómo el objetivo se cumple a cabalidad. Ahora bien, vamos a ir a ver cuál es otro escenario que podemos ver en 15 minutos de acuerdo a esto último que acabamos de ver por acá, que se ha venido dando desde luego, de acuerdo a lo de una hora. Veamos lo siguiente. Ya una vez ubicado esto anteriormente en una temporalidad de una hora, que era lo que estábamos viendo, partámonos y ubicámonos en este hecho por acá. Es importante. Veamos inclusive acá donde esta mitigación dentro de esta zona donde quedaba este último fragmento, acá esta última porción de liquidez, por eso le pongo una L de liquidez, el precio ya había liquidado, a eso me refiero con la L, había liquidez y el precio ya liquidó. Una vez que el mismo había liquidado y identificamos la falla, que era esta parte que está acá en la parte superior, identificamos esta liquidez, este ya estaba mitigado, veamos que inclusive en 15 minutos se veía mitigado, vea como aquí mitigó inmediatamente, por aquí hubo otro que en su momento sí quedaba aquí ausente, o sea, sí quedaba con oportunidades de mitigar, pero sin embargo recordemos que en una temporalidad de una hora ya se veía mitigado. Entonces empezar a hacer esta relación de una temporalidad con otra y empezar a buscar cuál es el objetivo real que tiene el precio en este momento. Entonces para aquellos que estaban posicionados en compras desde acá, pudieron haber tomado una ventaja de poder estar comprando, hasta este punto rosado que estoy marcando en la parte superior. Entonces aquí espero que en realidad esta importancia que le he venido dando a lo que es la mitigación hoy puedan sumarlo y les voy a compartir varios tips respecto a mitigación. El primero de ellos, no se confíen de todos los bloques o zonas, como quieran llamarles, puntos de interés. Mucho ojo con esto. No todo bloque que veamos es el bloque en el que yo voy a enfocarme para estar esperándolo como un punto de llegada, como un punto de opción de compra o venta, dependiendo del análisis que estén en este caso esperando. Muchísimo ojo, si ya hay mitigación, enfóquese muchísimo entonces en identificar la liquidez y los imbalances pendientes que tiene el precio. Ese es otro tip como tal. Y también si ya el precio mitigó, es muy probable, mitigó una o varias veces, es muy probable que en este caso no vaya a buscar claro hasta acá, que podemos ir viendo cuál es la intención del precio. Si ya está mitigado y la intención del precio me dice que va a favor de buscar otras áreas, pues enfocarme en esas otras áreas donde el precio va a caminar. También es importante, recuerden que el precio se origina por impulsos y retrocesos y es aquí a como el mercado va a ir dejando mitigaciones en el pasado a las que tiene que regresar en algún momento y posiblemente en el presente. Claro que en el pasado también queda liquidez, pero en el presente tenemos que
que irle tomando importancia a esta liquidez que va fabricando. ¿Para qué? Para poder ver ese incentivo donde el precio se está dirigiendo a esas áreas que están pendientes de mitigar. Y también otra cosa muy importante por acá, recordemos que cada vez que ustedes digan que el mercado no ha tomado liquidez, es importante que se hagan la siguiente observación. ¿Por qué es que el mercado no me ha tomado liquidez aún? Es porque posiblemente el mercado aún debe hacer una reducción de esas pérdidas que están pendientes en esas zonas que no han sido mitigadas. Entonces por aquí le compartí 5 tips importantes para que lo puedan sumar a sus análisis técnicos y luego poderlos aterrizar y poder fundamentar una armonía más saludable a la hora de tomar decisiones dentro del mercado. Esto sería de mi parte por el día de hoy, miércoles 12 de abril. Los invito para que nuevamente la próxima semana volvernos a ver acá a través de Pulso de Mercado.